En el quinto año de su reinado, y con tan solo 25 años de edad, el faraón Ramsés II, a quien conoceremos luego como Ramsés el Grande, ya contaba con una serie de victorias brillantes sobre las rebeldes tribus libias y nubias. También había logrado vencer e incluso poner a su servicio a los feroces Sherdana, uno de los pueblos del mar procedentes al parecer de la isla de Cerdeña, pero aún tenía pendiente la tarea de demostrar su fuerza y poder ante un enemigo mucho más poderoso y mucho más temible que todos los anteriores, el Imperio Hitita, el gran vecino septentrional de Egipto, que junto con el Imperio Egipcio era sin duda alguna una de las dos grandes superpotencias de la época. ¿Quiénes eran los hititas y por qué eran tan peligrosos para Egipto? Un pueblo de origen indoeuropeo, procedente no se sabe con certeza de qué región, al parecer de Europa, tal vez de las estepas al norte del Mar Negro, que llegaron al territorio de Asia Menor, en actual Turquía, posiblemente tomando la ruta a través de los montes del Cáucaso o de la península balcánica, y para el siglo XIII a.C. ya tenían un imperio que, como podemos ver aquí, estaba cerca de las fronteras de Egipto y dominaba muchas plazas fuertes importantes. Los hititas eran famosos por ser la primera monarquía constitucional en la historia, porque era la única de las naciones de la época que 1000 años antes que los griegos clásicos ya había tenido ciertos indicios de la democracia, una especie de parlamento, pancos, que limitaba el poder de los reyes, y el mismo rey para los hititas no era más que el primero entre los iguales. Y como opinan muchos historiadores, los que investigan la historia de aquel gran imperio, que los hititas, por su mentalidad y por su modo de vivir, de actuar, más que a cualquier otro pueblo oriental de su época, se asemejaban a los griegos de los cantos homéricos o a los personajes de la historia temprana de Roma. Realmente era una civilización muy curiosa, muy interesante, pionera en muchos aspectos, pero para los egipcios eran más que todo el horrendo Hatti, el abominable país de Hatti. Y no es de extrañar, porque realmente los hititas tenían un poder militar muy grande. Su ejército era no solo de los más numerosos, sino también de mejor adiestrados. Además, debido, como ya hemos dicho, a los rasgos particulares del sistema político hitita, una monarquía más bien constitucional que absolutista, los comandantes de las divisiones o de cualquier otra unidad militar más o menos grandes, comparando con sus colegas egipcios o, por ejemplo, babilonios, contaban con una autonomía mucho mayor. Podían tomar sus propias decisiones, podían organizar sus propias operaciones militares sin haberlo acordado previamente con el rey, que aunque se consideraba el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sin embargo, no impedía a sus generales a tomar decisiones independientes. En este aspecto, el ejército hitita se diferenciaba mucho del egipcio, donde los oficiales siempre tenían que acordar sus decisiones con las del faraón, pero de todos modos esto podría ser un arma de doble filo. Si un oficial llevaba a cabo una operación militar brillante, se convertía en un héroe. En caso contrario,
podía perder no solo su mando, sino incluso su cabeza. Aunque la infantería hitita era muy bien adiestrada, cabe señalar que el adiestramiento de los soldados hititas y también la disciplina que reinaba en el ejército era bastante parecida a la disciplina militar de los romanos de la época mucho más tardía. Sin embargo, la fuerza principal de los hititas no era su infantería, sino sus tan famosos como temibles carros de guerra. Aquí en esta imagen que muestra un entrenamiento de los carros de guerra hitita, podemos ver su principal diferencia de carros de guerra egipcio. El carro egipcio, como sabemos, era ligero, veloz, fácil de maniobrar, tripulado solo por 2 hombres, un conductor y un combatiente. Eso le daba facilidad en cuanto a ganar en velocidad en las maniobras, pero por otro lado, como no poseía resorte, podía volcarse también con mucha facilidad. El carro de guerra hitita era mucho más sólido, mucho más pesado, tenía, como podemos ver aquí, un eje transversal que le garantizaba mayor estabilidad y además no llevaba 2, sino 3 tripulantes, un conductor, un escudero y un combatiente propiamente dicho. Aunque, como podemos ver aquí, era solo el combatiente que llevaba puesta la armadura de escamas y su cabeza estaba protegida por un yelmo de bronce, pero el escudo que portaba el escudero era por un lado ligero, por otro sólido y lo suficientemente grande para cubrir a los 3 tripulantes en caso de necesidad. El arma principal del combatiente era una lanza larga y también un arco con aproximadamente 30 flechas en el carcaj. Armas sin duda alguna muy eficientes y aunque el tamaño del carro de guerra hitita le quitaba algo de velocidad y de la facilidad para maniobrar, era, como podemos ver, un auténtico tanque de la época. Si, por ejemplo, un carro hitita y un carro egipcio se chocaban en pleno galope, para el carruaje egipcio no había ni el menor chance de resistir. Se volcaba con todos sus tripulantes. El entrenamiento de los tripulantes de un carro de guerra entre los hititas eran muy difíciles, incluso, como podemos ver en esta imagen, hasta peligroso, porque el conductor tenía que aprender a esquivar toda clase de obstáculos, también girar a los caballos con brusquedad sin que les salieran corriendo desbocados y también cambiar de dirección de una forma rápida, lo que resultaba un tanto difícil con un carruaje tan pesado. Por eso, como podemos ver aquí, en estos entrenamientos ocurrían unos accidentes graves que podían terminar con el traumatismo o incluso con la muerte ocasional de uno que otro recluta. Y también había otra gran ventaja que tenían los hititas no solo sobre los egipcios, sino ante cualquier otro ejército enemigo de la época, eran las armas de hierro. Aquí en esta imagen podemos ver algunas espadas de hierro hitita, porque como se sabe, los hititas fueron los primeros en descubrir el secreto de la fundición de hierro, crearon los primeros fuelles y fueron por lo tanto los primeros en introducir el hierro a gran escala, no solo para la guerra, sino también para las herramientas artesanales y agrícolas. Los hititas protegían el secreto de la fundición de hierro más que yo creo que los gobiernos de muchas naciones actuales,
mantienen en secreto las tecnologías de armas nucleares y otras armas, digamos, de destrucción masiva. Realmente una espada como estas era una auténtica bomba atómica de la época. En la legislación hitita, aunque cabe señalar que era una legislación mucho más humana que, por ejemplo, el código de Hammurabi en Babilonia, donde hasta un simple robo se castigaba con la muerte o con una cruel mutilación, los hititas rara vez acudían a las medidas tan drásticas, pero en cuanto a las armas de hierro, la ley era implacable. Cualquiera que traficaba con armas de hierro sin el permiso del gobierno, si se atrevía a vender armas de hierro a una nación enemiga, sobre todo en tiempos de guerra, era condenado a muerte. Esto era equivalente a la alta traición. Y ni hablar de las tecnologías de la fundición de hierro. Estos se realizaban solo en unas fraguas que pertenecían al Estado y se controlaban con suma seguridad. Como podemos ver, en este sentido, los hititas cuidaban sus secretos militares con mucho recelo. Y también vale la pena mencionar a Muwatalli, el rey quien reinaba en el imperio hitita en aquella época en que tuvo lugar el enfrentamiento entre los hititas y los egipcios. Muwatalli en aquel entonces tenía unos 50 años, es decir, casi doble de la edad de su rival Ramsés el Grande, y también contaba con una experiencia política, militar, mucho más extensa, mucho más rica que su futuro enemigo. Muwatalli era no solo un gran estadista, un gran estratega militar, sino también un diplomático muy hábil. Por ejemplo, en aquella época, cuando las fronteras de los dos imperios estaban a punto, digamos, de estallar ante un nuevo conflicto, Muwatalli hizo todo lo posible para crear una poderosa coalición anti-egipcia, si podemos llamarlo así, entre los pueblos vasallos y aliados de Hatti. En total, en aquella coalición participaron unos 16 pueblos, en su mayoría aquellos reinos pequeños cuyas tierras se quedaban entre Egipto y Hatti. Muchos de aquellos pueblos son mencionados en el famoso cantar de la batalla de Kadesh. Yo no voy a detenerme porque nos tomaría mucho tiempo, pero de todos modos Muwatalli sabía poner a todos de su lado. Pues cabe señalar que cuando la diplomacia no funcionaba, se acudía a la violencia abierta. Aquí precisamente podemos ver la victoria de los hititas sobre una tribu cananea que se había optado por la alianza con Egipto en vez de permanecer fieles a los hititas. Aquí, como podemos ver, los hititas no muestran ninguna piedad hacia los prisioneros. Para ellos son unos traidores. Aquí podemos ver cómo los soldados hititas van escoltando a dos jefes cananeos tomados prisioneros, y aquí el asalto hitita de una de las ciudades en aquellas tierras, donde, como podemos ver, los mismos prisioneros se ven obligados a cargar el botín. En fin, como podemos ver, tarde o temprano los egipcios y los hititas tendrían que enfrentarse. Y una auténtica manzana de discordia era el territorio de Canaán, aquella franja de tierras fértiles que se extiende entre el mar Mediterráneo y los desiertos, un territorio que durante siglos pasaba de un dueño al otro.
Aún en los tiempos de Tutmosis III, de quien hemos hablado en una de nuestras charlas anteriores, estas tierras por primera vez pasaron bajo control egipcio. Pero luego, en los tiempos turbios de Ajenatón y sus sucesores, los hititas los toman bajo su control. La influencia egipcia se vuelve ahí casi nula. Luego, con Horemheb y también con Ramsés I y Seti, aquellos faraones abuelo y padre de nuestro héroe, se emprenden nuevos intentos de retomar Canaán y con bastante éxito, pero cuando muere Seti y al trono sube su hijo Ramsés, Muwatalli considera que un faraón tan joven e inexperto no sería capaz de controlar estas tierras en discordia, y por lo tanto los hititas, como hemos visto en las imágenes anteriores, hacen todo lo posible para imponer a los cananeos el régimen de su propio poder. Y el punto más álgido de aquel enfrentamiento era Kadesh, una plaza fuerte en el territorio de actual Siria, un nudo de comunicaciones de gran valor estratégico a orillas del río Orontes, que prácticamente unía todas las rutas que venían del interior a través del valle de este río y salían a la costa del Mediterráneo. Una plaza de gran poder estratégico, de gran importancia, y por eso no es de extrañar que el enfrentamiento más grande entre los ejércitos egipcios e hititas ocurrió precisamente aquí, a orillas de este río Sirio. Un poco sobre los acontecimientos previos a la batalla. En el año 1274 a.C., no conocemos la fecha exacta, pero al parecer era en las primeras fechas del mes de mayo, Ramsés, decidido de poner fin a la hegemonía hitita en la región y mostrar a sus aliados cananeos que Egipto nuevamente volvió a ser poderoso, reúne una gran cantidad de tropas en el delta al norte de Egipto y, repito, en mayo aproximadamente del año 1274 a.C., emprende la marcha a través de la ciudad siria de Gaza, dirigiéndose por la costa mediterránea justo hacia la plaza fuerte de Kadesh. En esta imagen vemos la ubicación de las fuerzas egipcias e hititas previas a la batalla. Los ejércitos hititas, como podemos ver aquí, se ubicaban tanto en la fortaleza de Kadesh, al amparo de sus muros, como también podemos ver otros banderines azules en la orilla opuesta del río Orontes. Muwatalli consideró que sería más inteligente, más eficiente, dividir su tropa en dos cuerpos, en dos divisiones, mientras una, como ya hemos dicho, estaba dentro de la ciudad, defendiéndolo en caso de un posible ataque egipcio, la otra compuesta más que todo por los carros de guerra. Aquí precisamente se ven muy bien estos carros de guerra hititas pesados, tripulados por 3 hombres bajo una bandera azul en el bosque de Labwi. Este bosque bastante frondoso se ubicaba en la otra orilla del Orontes y Muwatalli suponía que sus árboles y su frondosa vegetación ocultarían sus fuerzas de los egipcios, que podrían pasar por ahí sin siquiera percatarse de una emboscada, así como sabía que los egipcios no eran grandes expertos en cuanto a combatir en una región boscosa.
Así como podemos ver, aparentemente, los hititas tenían todas las ventajas. En cuanto a las tropas egipcias, aquí están marcadas por los banderines rojos. Ramsés también había dividido su fuerza en 4 divisiones que se llamaban en honor a los dioses egipcios Amón, Ptah, Ra y Set. También aquí podemos ver que los 4 unidades se dirigían a Kadesh por 4 caminos diferentes. Y la división de Amón, encabezada y comandada por el mismo faraón, había adelantado considerablemente a las otras 3 que iban más retrasados. Eso tal vez podría convertirse en el peor error estratégico de Ramsés. En un lugar desconocido no debería dividir sus tropas o al menos no permitir que la distancia entre las 4 divisiones fuera tan grande. Todo comienza un día de mayo cuando los guardias de la división de Amón, recuerdo, eso la que marchaba delante de todos y estaba comandada por el mismo Ramsés, capturan 2 beduinos de una de las tribus locales y estos les cuentan que huyeron de los hititas, de la maldad de aquellos salvajes quienes humillaban y maltrataban su tribu, y vinieron a avisar a Ramsés de que Muwatalli, al enterarse de la llegada de su tropa, tenía mucho miedo, que estaba sumido en un verdadero pánico y prácticamente huyó al norte a la ciudad de Alepo, es decir, más o menos a casi 200 kilómetros de Kadesh hacia el Mediterráneo, y que en la misma fortaleza no quedaba más que una guarnición poco numerosa, la cual Ramsés la aplastaría sin muchos contratiempos. Ramsés creyó a estos hombres, que les parecían muy sinceros en cuanto de sus quejas de los abusos de los hititas, los acogió muy bien, sin sospechar que en realidad eran 2 infiltrados enviados ahí por el mismísimo Muwatalli para confundir al joven e inexperto comandante egipcio e involucrarlo a una trampa. Aquí precisamente podemos ver la primera fase de la batalla, cuando Ramsés, tan confiado, se deja prácticamente caer en la trampa tendida por Muwatalli. ¿Qué ocurre aquí? Aquí en el mapa podemos ver cómo Ramsés se apresura a cruzar el río Orontes, a instalar su campamento, escogiendo un lugar que desde su punto de vista parece el más apropiado para iniciar el sitio de la fortaleza de Kadesh. Mientras tanto, las divisiones de Ptah, Set y Ra vienen muy retrasados. Ramsés decide emprender el ataque él solo. Muwatalli, desde su escondite en el bosque de Lawi, ve perfectamente cómo el ejército egipcio, o mejor dicho, parte de él, la división de Amón, cruza el río Orontes. Cabe señalar que como es un río con corriente bastante rápido, a Ramsés le tomó varias horas esta tarea, cruzar el vado, y tan solo al atardecer de este mismo día pudo armar el campamento. Muwatalli hubiera podido atacarlo. Como él esperaba, los egipcios pasaron al lado del bosque de Lawi sin percatarse de la emboscada hitita. Pero sin embargo no lo hace. ¿Por qué? Porque él ve que no es una división muy grande y que seguramente el grueso de las tropas egipcias viene atrás y, apresurados por unirse a su faraón, deben tomar el mismo camino. Y esto era cierto.
Cuando aparecen ya los primeros carros y primeras columnas de infantería de la siguiente división, de la división de Ra, Muwatalli da la orden de atacar. El ataque fue realmente mortal para los egipcios. Ellos iban no en orden de batalla, sino en orden de marcha. Muchos soldados ni siquiera han alcanzado desenvainar sus espadas cuando los carros de guerra egipcios, según los datos previos, eran más de 2.000 mejores carros de guerra hititas, aquellos verdaderos tanques pesados de la época, con sus 3 tripulantes, se arrojan contra la división de Ra y prácticamente la aplastan, como podemos ver aquí. Muchos oficiales al mando de la división Ra simplemente se asustaron, huyeron en pánico. Muchos soldados huyeron tras sus comandantes, aunque algunos, como podemos ver, tuvieron valor, tuvieron coraje para tratar de defender a sus compañeros heridos, derribados de los carros, tal como lo hace este valiente soldado egipcio frente a la tripulación de un carro hitita, tratando de proteger a un compañero herido. Y tan solo algunos, los más valientes, fueron los que corrieron en vez de huir, y dirigen a sus caballos hacia el campamento de Ramsés, apresurados por avisarlo sobre aquella emboscada. En cierto modo, podemos decir que hubo sobrevivientes en esta primera fase, solo porque los hititas no se echaron a perseguir a los fugitivos, tampoco se detuvieron para rematar a los heridos, sino que se dirigieron directamente hacia el campamento de Ramsés. Aquí precisamente podemos ver cómo estos carros de guerra hititas se dirigen al campamento egipcio. Aquí, como podemos ver, lo de hitita aparece por el contrario de color rojo y las fuerzas egipcias de color azul, pero por delante de aquella avalancha de carros también corren, cabalgan los pocos sobrevivientes de la división de Ra, ansiosos por avisar a su faraón. Esto es ya la segunda fase de la batalla, la lucha dentro del campamento egipcio. Los centinelas que custodiaban las defensas del campamento de Ramsés quedaron sin duda alguna aturdidos, incluso atemorizados, cuando vieron primero a sus compañeros de la división Ra cabalgando a toda prisa, gritando también que hititas, nos atacan los hititas, y luego todas aquellas formidables filas de carros hititas. Aunque intentan parar aquella avalancha, pero resulta imposible. Los hititas no tardaron en romper sus defensas, aquella barrera de escudos que intentaron levantar los egipcios, y irrumpieron en el campamento. Aquí en esta imagen precisamente podemos ver cómo los hititas irrumpen en el campamento egipcio. Algunos pocos soldados de infantería egipcia aún tratan de hacerles frente, apoyados por los arqueros auxiliares nubios y libios, pero los hititas avanzan implacable. Todo esto ocurría en el lado este del campamento. El campamento era grande y al parecer lo que ocurría en un extremo aún era ignorado en el otro. Mientras tanto, ¿dónde estaba el mismo Ramsés? Puede surgir la pregunta. Ramsés estaba con su guardia personal, compuesta en su mayoría por los Sherdana, aquellos valientes guerreros de los pueblos del mar. Estaba en la puerta oeste y por lo tanto él, al enterarse de lo que estaba ocurriendo en el otro extremo del campamento,
rápidamente organiza sus carros de guerra y con el apoyo de sus fieles Shardana sale del campamento, lo rodea y ataca a los hititas por la retaguardia. Aquí precisamente podemos ver este episodio, Ramsés en su carro de guerra conduciendo junto con su fiel conductor. La historia preservó su nombre, se llamaba Mena. También incluso sabemos que los caballos de Ramsés, que prácticamente salvaron la situación en aquel momento, se llamaban Mut está satisfecha y la victoria de Tebas. Y a su lado corre, como podemos ver, un guerrero Shardana reconocible por su casco con cuernos y su espada de filo recto, muy distinta de la Khopesh tradicional egipcia con el filo curvado. ¿Por qué se pudo realizar este contraataque con éxito? Primero, porque los hititas, creyendo a los egipcios completamente demoralizados, no esperaban un golpe por la retaguardia, y además, como los carros hititas eran muy grandes y pesados, resultaban eficientes más que todo en una llanura abierta. En cambio, ahí en el campamento, los fosos de defensa donde intentan atrincherarse, si podemos decir aquí, algunos egipcios sobrevivientes, así como las filas de las carpas, todo esto había provocado un auténtico caos, tal como lo vemos en esta imagen. Los carros hititas ya no avanzaban en aquellas filas perfectamente alineadas como en la fase inicial del ataque, y así como podemos ver, se formaron las brechas por las cuales pudieron penetrar los egipcios y sus aliados. Mientras tanto, Ramsés y sus carros de guerra siguen acosando a los hititas por la retaguardia. Aquí precisamente podemos ver el panorama de aquel caos, aquella vista tan caótica que aparece aquí. Los hititas prácticamente quedaron rodeados y asediados ahora ellos mismos. Aquí vemos la tercera fase de la batalla, justo cuando los hititas acosados se ven obligados a retroceder. Entienden que seguir permaneciendo en el campamento egipcio para ellos equivale a una muerte segura. Y aquí vemos cómo Ramsés lucha contra el tripulante de un carro de guerra hitita derribado al suelo. La famosa batalla de Kadesh alcanza su apogeo, tal como lo narraría más tarde el célebre poema de Pentaur, también conocido como el canto a la batalla de Kadesh. Irguiéndose en toda su estatura, el rey viste la fiera armadura y con el carro tirado de 2 caballos, la victoria en Tebas y Mut está satisfecha, se lanza en lo más recio de la contienda. Oh Ramsés, corazón inquebrantable, has hecho tú solo más que el ejército entero. Ante tu espada victoriosa se ha hundido el país de Hati. Nadie se te parece cuando peleas por tu pueblo el día de la batalla. Los hititas realmente de sus carros volcados o destruidos intentan cortar los arreos, montan a caballos liberados, pretenden huir. Aparentemente aquí los egipcios podrían celebrar la victoria. Pero, sin embargo, en la cuarta fase de la batalla, la situación cambia otra vez. El rey Muwatalli, que se encontraba en aquel momento en su puesto de mando, avanzado desde hacia donde había muy poca tropa, solo tenía a su alcance su guardia personal y también unos 500 carros de guerra que dicen que eran los mejores de todo el imperio hitita. Él ordena a los tripulantes de estos 500 carros cruzar el río y atacar también a los egipcios.
Así que aquel contraataque había salvado a los hititas de una derrota definitiva. Aquí podemos ver que mientras Ramsés va persiguiendo otro carro de guerra hitita, finalmente los egipcios se enfrentan a aquellos carros quienes aparecen del otro lado de Orontes. También Ramsés, como podemos ver, se da cuenta que ahora a él y a sus hombres les puede pasar lo mismo que a los hititas. Por lo tanto, trata de evitar esta lucha de dos frentes y simplemente se esfuerza por empujar a los hititas hacia el río. Y los hititas entienden que seguir luchando significa perder definitivamente todos sus carros de guerra. Emprenden el retroceso. Ramsés, apasionado por la victoria que le parece ya tan cercana, está dispuesto a cruzar el Orontes y incluso a asaltar Kadesh. Los hititas, sin embargo, responden de una manera tan violenta, incluso retrocediendo, luchan con tanta ferocidad que les dan a los egipcios numerosas bajas. Aquí precisamente podemos ver una tripulación del carro de guerra hitita en plena acción. Así como podemos ver, Ramsés, aunque iba persiguiendo, perdía más gente que los perseguidos. Y cabe señalar que incluso en medio de aquella situación, en pleno río, los hititas no se entregan al pánico, sino hacen todo lo posible para cruzar el río con menos pérdidas. Sí, muchos perecieron también en esta fase final, porque aquí más que todo mala suerte tuvieron los oficiales y los combatientes de los carros, porque su pesada armadura iba arrastrándoles hacia el fondo. Aquí precisamente podemos ver que en medio de aquella atrocidad, crueldad de la batalla, también se presentaban algunos actos del humanismo, como el de estos dos soldados hititas que rescatan de las aguas de Oronte a su comandante. De lo contrario, este perecería arrastrado al fondo del río por su armadura. Finalmente, los hititas logran su propósito, salen a la orilla opuesta donde están inalcanzables para las flechas y lanzas egipcias. Ramsés, aquí podemos decir que la cordura prevalece sobre su fogosidad juvenil. Se da cuenta que si cruza el río e intenta asediar Kadesh, perderá todo el ejército que aún le queda. Por eso, mientras los hititas se esconden tras las defensas de Kadesh, ahí están a salvo. Ramsés aquí aparece rodeado por sus soldados, por sus guardaespaldas Sherdán, y su situación es, su aspecto es más bien de pensativo, dudoso diría yo, que de un auténtico vencedor. Ve que quitarle Kadesh a los hititas ya no le resultaría, perdería a los soldados que le quedan. Poco a poco se le acercan los restos de la división derrotada de Ra y Ramsés toma una decisión que puede parecernos bastante cruel. Ordena matar a aquellos oficiales quienes huyeron del campo de batalla en aquella primera fase, recordamos, cuando los hititas atacaron la división de Ra. El texto de la batalla de Kadesh dice: Mi majestad se puso ante ellos, los contó y los mató uno a uno. Frente a sus caballos se desplomaron y quedaron ahí donde cada uno había caído, ahogándose en su propia sangre. Como podemos ver, es una escena que hace recordar bastante el decimato romano. Matar a cada décimo de los guerreros que huyeron del campo de batalla.
Ramsés lo hizo. Y eso, sin duda alguna, podemos decir que no debió agregarle mucha popularidad en su tropa. Aquí, como podemos ver, la victoria fue más bien pírrica. Y realmente, no se puede decir con certeza quién ganó la batalla de Kadesh. Ambas partes, sobre todo la egipcia, está elogiando el valor de Ramsés. Algunos investigadores incluso lo llaman como el primer canto de propaganda militar en el mundo. Tratar de convertir una derrota en una victoria. Pues, sin embargo, tampoco podemos decir que el canto de Pentaur elogia solo al faraón. Ahí también podemos ver una mención del valor de los soldados egipcios, quienes lucharon al lado de su rey, incluso cuando la situación parecía desesperada. Es que el hombre no se cubre de gloria en su patria cuando ha mostrado valor junto a su Señor y tiene renombre de guerrero. En verdad, el hombre es aclamado por su valor. Sí, por su valor y no por la nobleza de su origen. Por otro lado, sí podemos decir que sí era una victoria táctica de los egipcios, aunque una victoria, como ya hemos dado cuenta, casi pírrica, porque aunque ninguno de las partes, ni hitita ni egipcia, deja los datos estadísticos en cuanto a sus bajas, en cuanto a sus pérdidas, parece que los egipcios debían perder aún más hombres que los mismos hititas. Pero en cuanto a la victoria estratégica, aquí sin duda alguna, los ganadores son los hititas. Los hititas preservaron Kadesh, aquella plaza estratégica tan importante, aunque Muwatalli había perdido casi 2.000 carros de guerra junto con sus caballos y tripulantes, su infantería quedó prácticamente intacta. Él tuvo suficiente cordura para no involucrar en la batalla también la infantería, para no dejar las murallas de Kadesh totalmente indefensos. Y además, hay testimonios de que mientras el ejército de Ramsés regresaba más bien cabizbajo a Egipto, los hititas iban detrás de él como si estuvieran escoltando a unos enemigos derrotados. Ni una ni otra parte ha emprendido ataques, aunque dicen que hititas, manteniéndose a una distancia prudente, silbaban y abucheaban a sus enemigos, pero tanto Ramsés como Muwatalli habían prohibido a los suyos a iniciar una nueva pelea. Cada uno, como podemos ver, pensaba de sus hombres y a Ramsés no le apetecía para nada entrar a Egipto con una tropa aún más disminuida, más maltrecha de lo que estaba. Entonces, como podemos ver, las dos naciones se dieron cuenta que su batalla, que era en realidad más bien un empate y que sus fuerzas eran iguales, tenían que aprender a vivir en paz. Y tal vez el logro principal de aquella batalla es el famoso Pacto de Kadesh, firmado en el año 1259 a.C., es decir, casi 15 años después de la batalla, cuando Muwatalli, aquel rey hitita quien comandaba el ejército en Kadesh, ya había muerto. El trono es ocupado por su hermano menor, Hattusili III, y este, junto con Ramsés, elaboran el primer tratado de paz conocido en la historia. Era un proceso largo, tuvo lugar un intercambio de delegaciones, de misiones diplomáticas, como esta. Aquí precisamente vemos una misión de Hattusili en el palacio de Ramsés. También viajaban a Hattusa, la capital hitita, los diplomáticos egipcios.
Y también podemos decir que mientras la guerra era una obra de hombres, el Tratado de la Paz en gran parte también ha sido obra de mujeres. De un lado estaba Nefertari, la reina de Egipto, y de otro, un personaje femenino menos conocido, pero al parecer igual de importante, la reina Pudujepa, esposa de Hattusili III. Aquí, en esta versión ya hitita, aparece una figura femenina, aunque de ella, como podemos, no se conservó ni la cabeza ni la parte superior del torso, actuando como intermediaria entre dos personajes que pueden ser Hattusili III y Ramsés, representado aquí al estilo hitita. Realmente, Pudujepa era una mujer sumamente inteligente, esposa, como ya había dicho, del rey Hattusili III, madre del próximo soberano hitita Tudhaliya IV y también madre de la princesa hitita cuyo nombre original se desconoce, que luego sería la nueva esposa de Ramsés el Grande, la reina Madhor-Nefru-Ra, su variante egipcia. Pero también sabemos que Pudujepa mantuvo una correspondencia muy animada, como decía ella, con mi hermana Nefertari, la reina de Egipto, y finalmente podemos decir que aquellas dos mujeres, no menos sabias que sus esposos, también habían dejado su aporte en aquel tratado. He aquí un ejemplar de aquel célebre Tratado de la Paz, primer tratado de la paz en la historia, que hoy día se preserva en el Museo Arqueológico en Estambul. Algo curioso es que el pacto de Kadesh era duradero, ahí no había ninguna fecha límite, lo firmaron por toda la eternidad, incluía unos puntos tan modernos, tan contemporáneos, como por ejemplo el trato humano con los prisioneros de guerra, tanto los hititas como egipcios que aún no habían sido liberados, ahora deberían ser intercambiados y devueltos a sus respectivas patrias. También un punto sobre la extradición de los criminales, que decía que ningún fugitivo de la justicia egipcia encontraría refugio en el país de Hatti y viceversa. Así, por ejemplo, Ramsés tuvo que entregarle a Hattusili su sobrino Uri-Teshub, quien tuvo que huir de Hattusa por haber sido involucrado en una conspiración contra el rey. Antes pensaba encontrar refugio en Egipto, ahora Ramsés lo extradita. También algo muy curioso en cuanto al destino de aquella tierra de Canaán, quien había sido, como sabemos, el verdadero pretexto de aquella guerra, que de ahora en adelante aquí debería surgir lo que llamaríamos hoy un pasillo verde para todas las caravanas comerciales, la zona de libre comercio, donde los mercaderes tanto egipcios como hititas podían comerciar libremente sin pagar los aranceles ni tarifas habituales, algo también muy moderno. Y algo más, Hattusili autoriza a los hititas a vender armas de hierro a Egipto. Podemos decir que tan solo después de aquel pacto, el ejército egipcio por fin se arma con espadas, puñales y puntas de lanza de hierro. En este caso, Hattusili se mostró una gran generosidad hacia su reciente enemigo. Así que, como podemos ver, Ramsés no solo había llevado a cabo una gran batalla, también fue uno de los artífices del primer tratado de paz conocido en la historia.